Antes de empezar, gracias por estar aquí conmigo. Si estas historias te acompañan en tus tardes o en tus noches, regálanos un like ahora mismo y así sabré que quieres más relatos como este. Y dime en los comentarios desde qué país nos escuchas. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la sirena de una ambulancia rompió el silencio de Monterrey. La ciudad dormía bajo un cielo pesado, iluminado apenas por las luces lejanas de la Avenida Constitución. En la colina de San Jerónimo, la Clínica Santa Lucía brillaba como un faro caro en medio de la oscuridad. Las puertas automáticas se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron empujando una camilla. Sobre ella, un hombre joven respiraba con dificultad, el rostro cubierto de sangre y cristales. Tenía ropa de obrero, botas gastadas, pantalón manchado de cemento, camiseta sencilla. Los monitores mostraban una presión inestable, un corazón luchando por no apagarse. En la sala de emergencias estaba de guardia la doctora Alma Rivera, cirujana plástica reconstructiva, conocida por devolver rostros después de accidentes terribles. Llevaba más de 10 horas de turno cuando la llamaron. Aún así, al ver la camilla entrar, el cansancio desapareció. Se acercó, examinó las heridas, revisó la tomografía que llegaba casi al mismo tiempo. El lado derecho de la cara estaba destrozado. Un fragmento de vidrio amenazaba el ojo. «¿Nombre del paciente?», preguntó. Uno de los paramédicos encogió los hombros. El coche había volcado e incendiado. No se encontró cartera, ni teléfono, ni documentos. En la ficha de ingreso solo habían anotado lo que un compañero de obra había gritado antes de desaparecer. «Se llama Mateo, trabaja en la construcción». Nada más. Mientras Alma analizaba los cortes y fracturas, apareció el administrador de turno. Miró los papeles, revisó la computadora y frunció el ceño. «No tiene seguro ni registro en nuestro sistema. Sin un depósito previo, no podemos autorizar una cirugía de este costo. Podemos estabilizarlo y trasladarlo al hospital público», dijo, con voz neutra. Alma apretó la mandíbula. Sabía lo que significaba ese traslado de madrugada. Kilómetros de carretera, papeleo, falta de especialistas. Tal vez sobreviviría, pero con el rostro deformado para siempre. Tal vez sin un ojo. Tal vez ni siquiera llegaría. Observó al hombre en la camilla. No era nadie importante para la clínica. Ningún apellido conocido. Ninguna póliza de empresa grande. Apenas un trabajador anónimo que horas antes levantaba paredes para edificios donde nunca viviría. Recordó de golpe el pequeño hospital público donde sus padres habían trabajado toda la vida, atendiendo gente que pagaba con gallinas, sacos de frijol o simple gratitud. El anestesista le susurró que el tiempo se acababa. La hemorragia seguía, la presión caía. Tenían minutos para decidir. El administrador insistió. Sin dinero, la clínica no podía asumir el riesgo. Se habló de protocolos, contratos, pérdidas, palabras correctas para esconder una realidad cruel. Si nadie firmaba, aquel hombre se quedaría a deriva. Alma cerró los ojos un segundo. Imaginó que ese paciente podía ser su padre, un irmão, alguém que amase. Quando os abriu, a decisão já estava tomada. «Preparen el quirófano de inmediato», dijo con voz firme. «Asumo personalmente la responsabilidad del caso». El administrador intentó protestar, pero ella ya estaba dando órdenes. Tipo de anestesia, sangre en reserva, equipo de reconstrucción facial. Mientras empujaban la camilla rumbo al ascensor, los ojos de Mateo se abrieron apenas un instante. Entre máscara y tubos, Alma vio miedo en una pregunta muda. «¿Voy a vivir? Voy a hacer todo lo posible para que tengas una segunda oportunidad», pensó, sin decirlo en voz alta. Las puertas del quirófano se cerraron tras ellos. Afuera quedaban las reglas y los números. Adentro empezaba una batalla de horas, en la que Alma no solo pondría a prueba seu talento, sino também tudo o que acreditava sobre o verdadeiro sentido da medicina. Bloque 2. El precio de una decisión. La cirugía solía durar 6 horas. Bajo la fría luz del quirófano, Alma trabajaba como si el tiempo no existiera. Cada fragmento de cristal extraído, cada hueso restituido,
Cada punto microscópico en la piel era una pequeña batalla ganada. El ojo estuvo a punto de perderse más de una vez, pero al amanecer los monitores se habían estabilizado y la hemorragia se había detenido. El desconocido seguía vivo y, con suerte, podría volver a mirarse al espejo. Lo trasladaron a la UCI aún intubado, con el rostro cubierto de gruesos vendajes. En la clínica de hoy había un nombre aproximado: Mateo Herrera, obrero de la construcción. Sin más datos, Alma pasó unos minutos frente al espejo, observando el tranquilo ir y venir de los tubos. Sentía el peso del agotamiento, pero también esa paz silenciosa, que solo aparece cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie lo apruebe. Horas después, mientras revisaba otros casos, la administración comenzó a calcular cifras. Quirófano al amanecer, equipo completo, materiales de reconstrucción, días en la UCI. La factura acumulaba cifras que a cualquier trabajador le llevaría años pagar. En reuniones a puerta cerrada, se hablaba de violación del protocolo, de precedente peligroso. La decisión de Alma dejó de considerarse un acto médico y pasó a tratarse como un problema financiero. Al cuarto día, Mateo despertó, confundido, sintiendo el peso de las vendas. Escuchó una breve explicación sobre el accidente y la cirugía. Supuse que estaba vivo de milagro y gracias a manos expertas, pero que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Cuando logró articular mejor las palabras, susurró algo simple: no tenía seguro, ni ahorros ni familia adinerada. Toda la angustia se concentraba en la idea de que alguien pagaría una factura que él nunca podría saldar. Alma, entre controles de constantes vitales y revisiones de suturas, comenzó a visitarlo regularmente, oficialmente para supervisar su progreso. En la práctica, porque había algo en su silenciosa dignidad que la intrigaba. No se quejó del dolor ni dramatizó la situación. Hizo preguntas directas sobre el tratamiento, escuchó con atención, aceptó las limitaciones sin rebeldía ni resignación cobarde. Parecía acostumbrado a aceptar las consecuencias. Con el paso de los días, mientras la piel empezaba a cicatrizar y los moretones cambiaban de color, la presión interna sobre Alma aumentaba. La gerencia le dejó claro, en una conversación breve, que la clínica no era un hospital de beneficencia. Le recordaron, hojas de cálculo en mano, que cada hora de quirófano tiene un costo, que cada cama de UCI significa otro paciente que podría haber sido tratado. Insinuaron que si el paciente no pagaba, alguien tendría que asumir la deuda, y ese alguien probablemente sería ella. Alma salió de esa reunión con un nudo en la garganta. Por fuera, el hospital permanecía impecable. Suelos relucientes, paredes de cristal, una recepción silenciosa. En su interior se vio empujada a una cruel encrucijada. O aceptaba convertir a un ser humano en un número negativo, o arriesgaba su propia carrera. La única certeza que tenía era que, si ese amanecer regresaba, tomaría la misma decisión. Pero ahora empezaba a comprender que salvar una vida en ese mundo de contratos y seguros conllevaba facturas que nadie quería afrontar. Cada vez que se acercaba a la cama de Mateo y veía su respiración tranquila, recordaba que para él todo esto también tenía un precio invisible. La operación no solo lo había mantenido vivo, había unido sus historias para siempre, y mientras su piel se tensaba formando nuevas líneas, la de ella comenzaba a abrirse a preguntas sin respuesta. Bloque 3. Un paciente que desafía las etiquetas. En pocas semanas, Mateo dejó de ser el caso complicado de la UCI para pasar a formar parte de la agenda de la clínica. Lo trasladaron a una unidad de cuidados intensivos, aunque en la zona de casos graves, con la parte posterior del rostro cubierta por unas venas más claras. Las cicatrices se formaron en finas líneas, y el ojo opacado respondió mejor de lo que las predicciones iniciales prometían. Alma aprovechaba cualquier intervalo entre cirugías y consultas para revisar su evolución. Entrar, revisar los signos, evaluar la sensibilidad, anotarlo en la hoja. Aparentemente era solo rutina, pero en su interior sabía que pasaba más tiempo en esa habitación que en cualquier otra.
Algo en su forma de afrontar todo le llamó la atención. No había victimismo, ni rebeldía escandalosa. En cambio, había una extraña calma, como si estuviera acostumbrado a atravesar las crisis sin demostrar cuánto le dolían. Poco a poco, mientras ajustaba la medicación y le explicaba los próximos pasos en su recuperación, Alma aprendió fragmentos de su vida. Se enteró de que había trabajado en la construcción desde muy joven, que alquilaba una pequeña habitación en una zona popular de Monterrey y que estudiaba arquitectura por las noches en una universidad pública. Decía que había aprendido a leer planos por curiosidad, viendo a ingenieros y capataces discutir sobre papeles polvorientos. Hablaba de casas sencillas y bien ventiladas con patios, donde los niños podían jugar sin miedo, como si estuviera describiendo un futuro aún inexistente. Estos detalles no encajaban con la imagen típica de un paciente sin recursos. Al tomar un lápiz, por ejemplo, su mano se movía con seguridad sobre el papel. Dibujaba líneas rápidas que minutos después se transformaban en fachadas, ventanas, pasillos. Una tarde, Alma encontró el boceto de un hospital sobre una mesita. 2 bloques simétricos conectados por un jardín interior, habitaciones espaciosas con luz natural, bancos bajo los árboles. En la parte superior, sin mucha pretensión, había escrito Proyecto Esperanza. Alma se sorprendió al reconocer en ese dibujo mucho de lo que siempre había extrañado en su propia clínica. En Santa Lucía todo era técnicamente perfecto pero frío. No había patios donde las familias pudieran respirar entre noticias difíciles, ni ventanas que dieran a algo más que estacionamientos. Ver ese hospital imposible, construido por alguien que oficialmente era solo un albañil, la afectó de una manera diferente a la habitual. Mientras tanto, al otro lado de la estructura, la administración seguía tratando el caso como un inconveniente contable. El costo de la hospitalización aumentaba día a día. En informes discretos, el nombre de Mateo aparecía junto a números en rojo, acompañado de observaciones sobre la ausencia de pagador identificado. En las reuniones se decía que la situación requería una solución urgente. O un familiar asumía la deuda, o alguien pagaba la factura, o el médico a cargo sufriría consecuencias más graves. Alma sintió que la situación se apretaba. Algunos colegas comenzaron a observarla con curiosidad, mezclada con crítica, como si su actitud fuera un lujo emocional que el sistema no podía permitirse. Otros, en silencio, admiraban su valentía, pero preferían no involucrarse. Recorrió los pasillos entre estos 2 mundos, el de la técnica impecable, que le había ganado prestigio, y el de la conciencia que no podía soltar. Una tarde lluviosa, decidió ir a la dirección que Mateo le había mencionado como la casa de su madre adoptiva. El barrio era humilde, con calles llenas de baches y fachadas sencillas. La casa, pequeña y bien cuidada, tenía macetas con plantas improvisadas en latas recicladas. En la pared de la sala, Alma vio un viejo dibujo enmarcado, un edificio con balcones llenos de vegetación y un gran patio central. En la esquina de la hoja, la misma firma que vio hoy en el bloc de notas del hospital, regresó a la clínica con esa imagen grabada en la mente. Comprendió que el hombre que yacía en la cama no era solo un paciente que debía una factura, era alguien que, de alguna manera, había estado intentando crear espacios más justos en un mundo donde incluso el derecho a una cirugía dependía de un adelanto bancario. Desde ese día, cada vez que abría la puerta de la habitación 312, Alma sabía que no estaba simplemente revisando una cicatriz. Estaba entrando en una historia que, le gustara o no, ya comenzaba a entrelazarse con la suya. El tiempo que Mateo pasó recuperándose parecía pasar más rápido que el tiempo administrativo en la clínica. A medida que las herencias se cerraban y las suturas se convertían en líneas discretas, la cuenta del hospital crecía como una sombra silenciosa. En los informes internos, su nombre aparecía vinculado a números rojos, acompañado de notas sobre ausencia de garantía financiera y caso fuera de protocolo. Una tarde, llamaron a Alma a la oficina de administración.
La sala, amplia y minimalista, tenía vista a los elegantes edificios de Monterrey. Desde entonces, la ciudad parecía limpia, ordenada, casi irreal. Sobre la mesa, una alfombra gruesa mostraba valores, horas en la clínica, días en la UCI, honorarios, medicamentos especiales. El discurso fue pulido pero directo. La clínica no podía manejar sola un caso tan costoso. Si el paciente no paga, eventualmente será necesaria una decisión. Y la decisión de operar sin depósito ha sido exclusivamente suya. La conversación terminó con un acuerdo, presentado como una opción. Mateo asumía la deuda. Alma se comprometía a pagar a largo plazo o, hasta que apareciera un patrocinador, la excluirían de las cirugías electivas. No era un castigo absoluto. Era una medida de responsabilidad temporal. En la práctica, significaba perder citas importantes, ver a sus pacientes redistribuidos y dejar que otros ocuparan el lugar que ella se había ganado durante años. Alma salió de la consulta con los hombros pesados. Caminó por los impecables pasillos, viendo su propia figura con bata reflejada en el cristal, sin reconocer del todo a la mujer que veía. Recordó las noches en el hospital público donde se había criado, con goteras y escasez de medicamentos, pero donde nadie preguntaba si el paciente tenía tarjeta antes de llamar al cirujano. Ahora, en Santa Lucía, la excelencia técnica venía con hojas de cálculo que decidían quién merecía un bisturí. Durante unos días, intentó ocultarle a Mateo la gravedad de la situación. Siguió examinando las cicatrices, ajustando la medicación y hablando de su futura rehabilitación. Pero notó los silencios, la forma en que ella apartaba la mirada cuando el tema giraba en torno al dinero. Estaba acostumbrado a que mucha gente mintiera para suavizar los problemas. Reconoció las señales. Una tarde, ya caminando solo por la habitación, insistió en saber qué estaba pasando realmente. Alma, demasiado cansada para mantener la fachada, dijo la verdad en términos generales. Explicó que la cirugía había sido cara, que la hospitalización seguía aumentando, los costos y que la administración no aceptaría perder tanto en un solo caso. Esto era lo que la mantenía alejada de las operaciones programadas, mientras no se encontraba una solución para la división. Omitió detalles humillantes, pero dejó claro lo esencial. La decisión que le salvaría la vida le estaba costando su puesto en la clínica. Mateo permaneció en silencio un rato, asimilando la información. No es drama, no se declara culpable en voz alta. En cambio, comenzó a pensar como alguien acostumbrado a hacer tratos. Preguntó con calma cuál era el costo aproximado, cuánto duraría el tratamiento y si existía algún tipo de fondo de caridad. Las cifras eran irreales para un trabajador común y corriente, pero las anotó como si analizara un proyecto de construcción. A Alma le pareció extraña esa reacción. Un albañil, acostumbrado a un salario miserable, no haría cálculos tan fríos ante una montaña de pesos. Después de hablar, algo cambió entre ellos. No la gratitud, que parecía crecer, sino la forma en que se miraban. Ella comprendió que al querer protegerlo, en la práctica lo había privado del derecho a conocer el impacto total de su decisión. Él comprendió que no podía seguir ocultándole partes de sí mismo si quería, que ella confiara en su palabra. Aún así, ninguno de los dos estaba dispuesto a revelarle la verdad por completo. Mientras tanto, la clínica seguía girando. Pacientes influyentes llegaban con acompañantes. Las cirugías estéticas se programaban con meses de antelación. Los artículos científicos se publicaban con orgullo. En medio de este flujo perfecto, la habitación de Mateo seguía siendo un inquietante recordatorio de que salvar a alguien a veces significa chocar con el mismo sistema que paga las cuentas. Y noche tras noche, Alma se preguntaba cuánto tiempo podría equilibrar su conciencia y su carrera antes de que una de ellas cediera. La noticia de que el destino de todos cambiaría llegó cuando Alma se resignó a pasar semanas sin tocar un bisturí. Una mañana, la administración convocó una reunión urgente. El director, con un brillo eufórico en los ojos que contrastaba con la calma de su mirada, anunció que una clínica había recibido una transferencia millonaria de un benefactor anónimo.
El dinero se destinaba específicamente a crear un fondo permanente para pacientes sin recursos, cubriendo cirugías complejas y estancias en UCI que antes le habían sido negadas. Entre los casos incluidos en el nuevo programa, apareció el nombre de Mateo Herrera. De repente la niña dejó de ser el problema personal de Alma para pasar a estar cubierta en línea por ese trasfondo. La suspensión fue revocada con una velocidad desconcertante. Documentos que antes parecían sentencias definitivas fueron reemplazados por otros, llenos de hermosas palabras sobre responsabilidad social y compromiso con la comunidad. Saul lo escuchó todo con una mezcla de alivio y esperanza. Una coincidencia enorme. Justo cuando su carrera pendía de un hilo, un donante estaba dispuesto a pagar una cirugía en la cuenta de Mateo, con décadas de tratamientos futuros. Preguntó discretamente si conocía el nombre del benefactor. La respuesta fue que prefería permanecer en la sombra, sin ruedas de prensa ni placas conmemorativas. Para la dirección esto era cómodo. Nos permitiría usar el gesto en la imagen institucional sin tener que compartir protagonismo. De vuelta en la sala, Alma encontró una clínica diferente. Las enfermeras comentaban con entusiasmo el milagro. Algunos pacientes de bajos recursos, antes angustiados por las facturas, recibieron la noticia de que podían operarse gracias al nuevo fondo. Por primera vez, Santa Lucía parecía, aunque tímidamente, abrirse a personas que de otro modo nunca habrían cruzado esas puertas. La ironía era cruel. Lo que la administración había rechazado como una peligrosa excepción era ahora motivo de orgullo público. Mateo notó el cambio en el ambiente incluso antes de ser informado oficialmente. Vio que el personal estaba más relajado con su presencia, que ya nadie insinuaba que era un peso muerto en los pasillos. Cuando Alma le contó sucintamente sobre el fondo y el fin de la suspensión, él simplemente asintió con un brillo contenido en los ojos. No preguntó quién era el donante. Simplemente dijo que a veces el mundo te sorprende. Cuando alguien decide hacerlo correcto en silencio, para Alma, el sentimiento era ambiguo. Una parte de ella quería aceptar el regalo sin cuestionarlo. Tenía derecho a operar de nuevo. Mateo no cargaría con la culpa de una deuda impagable. Otros pacientes se beneficiarían. Otra parte, sin embargo, presentía que había algo detrás de ese dinero que aún no podía ver. Empezó a notar pequeños gestos en Mateo. La forma en que revisaba discretamente las noticias en su celular, su silencio cuando se trataba de grandes constructoras, su mirada distante cuando alguien mencionaba accidentes en obras. A pesar de sus dudas, se permitió respirar un poco más tranquila. Regresó al quirófano con la misma precisión de siempre, pero con algo nuevo en el pecho. La prueba de que su decisión de esa mañana no había sido en vano. Cada vez que entraba en una habitación para operar a alguien del programa social, recordaba el rostro ensangrentado de Mateo y el momento en que dijo: «Asumo la responsabilidad. Ahora, al menos, tiene un mecanismo concreto para que esa responsabilidad no recaiga solo sobre un par de hombros». La relación entre ambos, sin embargo, seguía siendo delicada. Su gratitud y su respeto eran evidentes, pero había preguntas sin respuesta en el aire. Alma se da cuenta de que, tras esa humildad contenida, hay un mundo que él aún no le ha mostrado. Y Mateo sabía que, por mucho que dijera que había ingresado en la cuenta del hospital, no habría ninguna transferencia bancaria que recuperara la confianza que perdió al presentarse como alguien que no era. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte ahora a Amor Sincero y a decirme en los comentarios desde qué país nos escuchas. Me aprecias y tu comentario nos ayuda a seguir brindándote historias profundas cada día. Con el fondo funcionando, la clínica parecía otro lugar. En los pasillos se mezclaban disfraces caros con ropa sencilla. Algunos pacientes llegaban de hospitales públicos, sorprendidos de estar en un edificio tan moderno sin tener que renunciar a todos sus horrores. Alma operaba de nuevo. Ahora también para personas que antes habrían sido rechazadas en la puerta.
Cada caso social que llegaba era para ella una confirmación de que esa madrugada con Mateo no había sido en vano. Su presencia, sin embargo, seguía siendo un punto de tensión íntima. Yo ya caminaba mejor, hacía fisioterapia y pasaba parte del día sentada en el pequeño jardín interior. Lía, dibujada, observaba el movimiento de la clínica con una atención diferente a la de los demás pacientes. Él no solo miraba, parecía evaluar. Noté detalles estructurales, flujos de personas, accesos de emergencia. Alma notó estas miradas calculadoras y se preguntó qué clase de trabajador tendría esa mirada de auditor. Las conversaciones entre ambos se alargaron, incluso cuando el tema era médico. Hablaron de arquitectura, ciudades más humanas, hospitales que no humillaran a quienes llegaban sin seguro. Mateo describió con naturalidad conceptos de urbanismo, costos de materiales y el impacto de las decisiones de la junta directiva. Utilizó términos y ejemplos completamente ajenos a la experiencia común de un obrero de la construcción. Cuando mencionaba reuniones con ingenieros y altos mandos, a veces se corregía a media frase, como si se hubiera excedido. Alma empezó a relacionar estas pequeñas inconsistencias y con el momento perfecto del donante anónimo. Un paciente supuestamente pobre, sin documentos, recibe la operación más cara de la clínica. Semanas después, apareció un fondo millonario para cobrar no solo su deuda, sino también decenas de otras. El mismo hombre que decía vivir en una habitación alquilada conocía al detalle los nombres de las principales constructoras y los barrios de lujo de Monterrey. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar en un panorama inquietante. La sospecha, sin embargo, venía acompañada de algo que lo complicaba todo. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más delgada se volvía la barrera entre médico y paciente. Alma se reía de sus discretos comentarios, extrañando sus preguntas sinceras. Cuando no podía visitarlo, durante un turno ajetreado, él, a su vez, mostró una atención atenta a su cansancio, preguntándole si había comido, si dormía, si alguien la ayudaba a cargar con tanto peso. Esta cercanía dejó a Alma en una situación conflictiva. Parte de la duda era si confiar en el hombre que vio allí, en la habitación 312, con el rostro marcado por cicatrices y la mirada honesta. Otra parte recordaba que la mentira inicial sobre documentos, nombre completo, capacidad de pago, aún no se había aclarado. Sabía, como médica, que no podía involucrarse profundamente con alguien cuya verdad desconocía. Sabía, como mujer, que el corazón rara vez espera a que se completen todas las pruebas para decidir. Más allá de ese frágil vínculo, el mundo seguía dando señales. Breves reportajes televisivos hablaban de una gran constructora de Monterrey que estaba siendo investigada por accidentes en obras. Mencionaban a un heredero discreto, poco aficionado a las cámaras, que supuestamente promovía reformas internas y visitaba obras de forma anónima. Las imágenes mostraban siluetas y fotos antiguas y borrosas, pero en algunas, Alma reconoció la misma postura, la misma línea de hombros, la misma forma de sujetar el casco que había visto en las manos de Mateo cuando le pidió que la llevara por el pasillo con más seguridad. No tenía pruebas. Sin embargo, tenía la clara sensación de estar en presencia de alguien que cargaba con dos vidas, la del trabajador herido que todos veían, y otra, mucho más grande, oculta tras silencios calculados. Y entre estas dos vidas, cada vez más, se encontraba ella, intentando decidir si avanzar hacia la verdad o protegerse, manteniendo una relación dentro de los cómodos límites de la gratitud médica. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la clínica, Alma comprendió que esta decisión no podía posponerse mucho más. Sí, lo que sentía por ese hombre seguía creciendo. Sería imposible aceptar un futuro construido sobre medias verdades. Y si realmente era quien ella empezaba a sospechar, la revelación no solo cambiaría el vínculo entre ellos, también cambiaría su visión del propio sistema que la empleaba. Al día siguiente de aquella noche lluviosa, Alma acudió a la clínica con una decisión tomada. No podía seguir adelante sin saber quién era realmente el hombre que había salvado.
Esperó a terminar las rondas. Revisó a sus otros pacientes y dejó la habitación de Mateo para el final, ya que guardaría la conversación más difícil para después. Cuando entré, estaba sentado junto a la ventana, mirando la ciudad. Su rostro mostraba menos vendajes. Las cicatrices, incluso recientes, comenzaban a integrarse en su expresión. Había una mezcla de serenidad y expectación en sus ojos, como si también supiera que algo debía decirse. Alma se acercó, revisó si había señales, tomó notas rápidas y antes de que pudiera sacar otro tema, habló con calma. Necesitaba toda la verdad sin atajos. No alzó la voz, no dramatizó. Solo explicó que conocía las noticias sobre una gran constructora investigada, sobre un heredero que visitaba obras de incógnito, sobre un fondo anónimo que había aparecido justo cuando la deuda de un trabajador indocumentado amenazaba la carrera de un médico. Dijo que no lo estaba interrogando, pero que no podía seguir involucrándose, ni profesionalmente ni como mujer, sin saber su verdadero nombre y su lugar en ese mundo. Mateo lo escuchaba todo sin interrumpir. Con cada frase, la posibilidad de seguir fingiendo se reducía. Sabía que podía inventar otra historia, negarla, culpar a las coincidencias. Pero habría sido insistir en una mentira insostenible. Durante un largo silencio, observé las cicatrices reflejadas en el cristal. Esas marcas eran el resultado de una verdad física que nada podía borrar. Tal vez era hora de hacer lo mismo con la verdad que guardaba en su interior. Finalmente respiró hondo y admitió lo que había estado evitando. No lo llamen solo Mateo Herrera. Su apellido completo era Mateo Navarro Aguilar, hijo de uno de los alcaldes constructores de Monterrey. Dijo que había crecido rodeado de juntas directivas, hojas de cálculo y contratos, preparado desde pequeño para tomar las riendas del imperio de su padre, a quien siempre le molesta la distancia entre las salas de reuniones y los andamios, entre los números y las vidas que hay tras ellos. Relató en pocas frases cómo empezó a visitar obras sin avisar, y con el mismo uniforme que los obreros, para ver con sus propios ojos lo que los informes no mostraban: andamios mal montados, cascos caducados, turnos excesivos. Habló de los accidentes que había presenciado, de las familias que recibían indemnizaciones rápidas para evitar preguntas. Hasta que, en una de esas visitas, un conductor distraído y una curva mal marcada lo lanzaron contra la muerte. Explicó que, cuando la ambulancia lo reconoció y se vio sin documentos, tomó una decisión impulsiva: hacer creer a todos que era un obrero. Más, quería saber si el sistema trataba igual a quienes no tenían nombres importantes. No esperaba sobrevivir esa noche, y mucho menos cruzarse con un médico dispuesto a arriesgarlo todo por un desconocido. Cuando despertó y descubrió la magnitud de la factura y las consecuencias para Alma, la mentira ya se había convertido en una trampa. Cuanto más pasaba el tiempo, más difícil era revelarla sin parecer manipuladora. Alma escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada pieza encajaba. La conexión con la constructora, la mirada del auditor, el fondo anónimo, las cuentas fríamente calculadas. Todo tenía sentido. Pero junto con la claridad llegó un profundo dolor. No se trataba solo del apellido que llevaba. Se trataba del hecho de que había elegido, desde el principio, ver el sufrimiento ajeno desde dentro, sin presentarse como realmente era. Mientras ella luchaba por pagar el precio ético de su decisión, él observaba, protegido por una herencia capaz de resolverlo todo con una transferencia. Al terminar, Mateo no se disculpó en un largo discurso. Solo reconoció su cobardía al dejarla sola a cargo del juicio de la clínica, y que ninguna buena intención, estudiar la vida de los trabajadores, transformar la empresa desde dentro, financiar un fondo, borraba el hecho de que él había decidido por ella qué parte de la verdad merecía ser conocida. Sabía que podía perder todo lo que había nacido entre ellos, pero en ese momento ocultarlo sería peor que cualquier ruptura. Alma sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. Una parte admiraba el gesto de finalmente abandonar el disfraz. Otra parte ardía de indignación al recordar cada noche que ella lloraba, pensando en su propia suspensión.
mientras que él tenía el poder de evitar que las cosas llegaran tan lejos. No respondo de inmediato. Necesitaba tiempo para comprender si esa confesión era un punto de partida o simplemente el cierre de una herida. Lo que quedó claro para ambos fue que su historia no podía volver a la etapa anterior. A partir de ese momento, cada paso se daría con la conciencia de que el amor sin verdad se convierte en una obra de teatro, y que la verdad sin responsabilidad es solo otra elegante forma de egoísmo. Y aunque ninguno de los dos sabía aún qué camino elegir, una cosa estaba decidida: el silencio ya no sería el lugar donde podrían esconderse. Tras la confesión, la relación entre Alma y Mateo quedó suspendida en una especie de limbo doloroso. Ella seguía siendo su doctora, revisando cicatrices, ajustando medicamentos, organizando controles, pero el ambiente cálido que una vez inundó la vivienda había desaparecido. Sus palabras eran correctas, educadas, respetuosas, pero había una clara distancia en su mirada. Mateo sentía que cada gesto profesional de ella iba acompañado de un muro invisible erigido para proteger lo que quedaba de confianza. Por dentro, Alma estaba desgarrada. Comprendí la lógica que se describía: el deseo de comprender la vida de los trabajadores desde dentro, la intención de cambiar una empresa corrupta sin depender únicamente de informes. También vi sinceridad en el fondo que financiaba las operaciones de quienes no podían pagar. Pero nada de eso borraba el hecho de que ella casi había perdido su carrera, mientras él, heredero de un imperio, presenciaba el desarrollo del experimento. La pregunta que la martilleaba era simple y cruel: si me amaba tanto como decía, ¿por qué me dejó llevar esta carga sola? Mateo, a su vez, empezó a ver su propio pasado con menos autocomplacencia. El disfraz que antes parecía valiente ahora sonaba a un juego peligroso. Con el dolor ajeno, empezó a dedicar más tiempo a su madre adoptiva, que se recuperaba mejor, y menos a las intrigas de la empresa. Revisó contratos antiguos, identificó proyectos donde los accidentes se habían tratado como costos operativos, y se vio obligado a admitir que el dinero de la familia se había construido en parte con descuidos que siempre había fingido no ver con tanta claridad. Fue en este clima de tensión no resuelta que llegó la nueva emergencia. Una vecina de María llamó a la clínica presa del pánico. La mujer se había desmayado en casa, con síntomas de descompensación diabética grave. Alma coordinó todo casi automáticamente, como hacía en cualquier otra emergencia, pero en el fondo sabía que esta vez la paciente no era solo un nombre en la historia clínica. La ambulancia trajo a María pálida, desorientada, con niveles de glucosa extremadamente altos y signos de complicaciones en la retina, acumulados durante años de enfermedad mal controlada. Las pruebas confirmaron lo peor: los vasos retinianos estaban gravemente dañados. Sin una microcirugía larga y delicada, la probabilidad de ceguera era enorme. En Monterrey, pocos contaban con manos capacitadas para este tipo de procedimiento. Entre ellos, Alma. La endocrinóloga fue directa: si alguien podía salvar la vista de María, era ella. La decisión recayó sobre sus hombros con el peso de todo lo que estaba en juego: la salud de la mujer que había criado a Mateo, el vínculo roto entre ellos, su propia identidad profesional que se negaba a seleccionar pacientes basándose en historias personales. Mateo llegó a la UCI poco después de la ambulancia, con el rostro aún marcado por sus propias cicatrices, pero ahora consumido por un miedo infantil a perder a la única madre que había conocido. Al ver a María tras el cristal, intubada, rodeada de monitores, se derrumbó. Suplicó ayuda, sin las máscaras de un heredero, sin discursos, solo un hijo desesperado. Alma sintió un nudo en el corazón. A pesar del dolor, no podía ignorar esa súplica. La respuesta llegó casi por reflejo: aceptaría la cirugía, aunque eso significara pasar 8 horas bajo el microscopio, enfrentándose una vez más al riesgo que siempre acompaña a cada una de sus decisiones. Cuando las puertas del centro quirúrgico se cierran, el interior del hospital parece respirar. Dentro, Alma se concentraba solo en milímetros, coágulos, suturas invisibles.
Afuera, Mateo caminaba por el pasillo como una bestia enjaulada, repitiendo en silencio promesas que no sabía si tendría la oportunidad de cumplir. Sabía que cualquier palabra de amor sería vacía si María perdía la vista. También sabía que, si sobrevivía gracias a Alma, la deuda moral entre ambos se haría aún más profunda. Horas después, cuando el amanecer ya se desvanecía, Alma emergió exhausta, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. La operación había sido un éxito técnico. El resto dependería de su recuperación. Mientras daba el relato, notando el alivio quebrando la rigidez de los hombros de Mateo, comprendió que ese gesto no resolvía el pasado, sino que abría una nueva pregunta. Frente a alguien capaz de cometer tantos errores y, al mismo tiempo, de transformarse al ver el dolor ajeno, ¿puede el corazón permanecer definitivamente cerrado? Los días posteriores a la cirugía de María estuvieron llenos de pequeños milagros silenciosos. Primero, su pulso se estabilizó. Luego la sed insaciable y el malestar fueron cediendo. Finalmente, llegó el momento más esperado. Abrí los ojos y, aunque al principio todo estaba borroso, pude distinguir la silueta de Mateo inclinada sobre la cama. Al reconocer su rostro marcado por las cicatrices, durmió débilmente. Para ella, seguía siendo la misma niña que llegó a su casa con 8 años y una mochila vacía. Cuando se me agotaba el tiempo, pedí ver al médico que lo había salvado de la vista. Alma entró en la habitación con expresión serena, su abrigo aún marcado por largos turnos. María le tomó la mano y le agradeció no solo por la cirugía, sino por lo que veía en la vida de su hijo. Dijo que había regresado diferente después del accidente, más atento a los demás, menos preocupado por mostrar poder, más interesado en reparar que en crecer. Confesó que sabía que algo grave había sucedido entre ellos, pero que no quería detalles. Solo pidió que ninguno de los dos dejara que el orgullo decidiera por encima de sus corazones. Sus palabras tocaron un punto que Alma había estado evitando afrontar. Sabía que no podía simplemente borrar la mentira de Mateo ni el hecho de que casi había perdido su carrera por un juego de identidad. Pero tampoco podía negar lo que tenía ante sus ojos, un hombre que, poco a poco, transformaba la culpa en responsabilidad concreta, usando su propio dinero para financiar el fondo social y confrontando la cultura del negocio familiar. El conflicto ya no era entre el bien y el mal, era entre la herida y la posibilidad de sanar. Cuando María fue dada de alta de la UCI y trasladada a una habitación normal, Mateo le pidió a Alma que se reuniera con él de nuevo en el pequeño jardín interior donde habían comenzado tantas conversaciones difíciles. El aire era cálido y la ciudad al fondo parecía menos amenazante que semanas antes. Llegó con una carpeta delgada, mucho más pequeña que la que había traído una vez, llena de planes y cifras. Esta vez, el informe era más sencillo. Un borrador revisado del proyecto del nuevo centro médico, renombrado con discriminación, para evitar que se convirtiera en un monumento a su propio ego. Y un breve texto, explicando cómo el Fondo Social había pasado a ser administrado por un consejo independiente, no solo por él. Mateo habló poco. No prometió perfección, ni dijo que no volvería a cometer un error. Reconoció, con una humildad poco común para alguien que siempre había ostentado el poder, que necesitaba personas como Alma para recordarle cuando se desviaba demasiado de su propósito. Le propuso que asumiera junto con él no solo la dirección clínica del futuro centro, sino también un papel de guardiana ética. Si alguna vez sentía que el proyecto se estaba utilizando para la autopromoción o la injusticia, tendría la libertad de exportar, interrumpir o irse. Alma escuchó, dejando que cada frase se asentara. No era una declaración romántica de amor, sino algo más difícil de ofrecer, responsabilidad compartida. Comprendió que él no solo pedía otra oportunidad de afecto, ofrecía arriesgar su fortuna y su apellido, reglas que años antes habría considerado impensables. Comprendió que la decisión que tenía ante sí no era perdonar o no perdonar, sino elegir las condiciones para seguir adelante. Tras un largo silencio, estableció sus condiciones.
Necesitaba transparencia absoluta en todo, cuentas abiertas, decisiones clínicas por encima de intereses económicos. Nada de secretos sobre la empresa ni el origen del dinero. Sobre todo, necesitaba honestidad en la vida cotidiana, no omitir cosas importantes para protegerla. Si aceptaba vivir con esa luz siempre encendida, podría haber un futuro para ambos, como socios, como pareja o como lo que la vida les permitiera construir. Mateo aceptó sin negociar. Sabía, sin embargo, que cualquier intento de empezar de cero sería una fachada. Al ver que su expresión seria se suavizaba ligeramente, sintió, por primera vez desde el accidente, que quizá no estaba condenado a cargar con el error para siempre como una sentencia inapelable. Seguía sin haber un perdón completo, pero al menos había un puente posible. Al despedirse esa tarde, Alma regresó al trabajo con una nueva sensación, no de paz total, sino de un camino abierto. María se recuperaba. El Fondo Social empezaba a atender a más personas de las que imaginaba, y un proyecto hospitalario diferente tomaba forma. Faltaba el paso final, el que uniría todas esas líneas en una sola historia. Sabía que este paso no se daría en un consultorio médico ni en una junta directiva, sino frente a las personas para quienes todo aquí había sido planeado desde el principio. Pasaron algunos meses hasta que el nuevo proyecto se hizo realidad. En una amplia avenida de Monterrey, comenzó a levantarse un edificio de líneas sencillas y amplios ventanales, financiado con la venta de parte de las acciones de Mateo y acuerdos transparentes con pequeños inversionistas sociales. En la entrada, un nombre discreto: Centro Médico Esperanza Viva. No se mencionan apellidos. La decisión la habían tomado ambos. El lugar no existía para glorificar a los nadie, sino para dar espacio a quienes siempre se quedaban afuera. Alma consideró la dirección clínica. Diseñé protocolos para que cada paciente fuera evaluado por urgencia y necesidad, no por plan de salud. La mitad de las habitaciones estaban reservadas para quienes podían pagar. La otra mitad para quienes llegaban a través del Fondo Social. Los equipos rotaban y nadie sabía, al cruzar el pasillo, si el paciente de al lado había pagado la cuenta o no. Para ella, este era el verdadero símbolo de que la vida había triunfado sobre la fría lógica de las hojas de cálculo. Mateo se sumergió en la gestión estructural. Implementó sistemas de seguridad inspirados en errores del pasado. Invitó a ingenieros y exoperadores a revisar cada detalle y creó programas de capacitación para jóvenes de barrios pobres que desean trabajar en la construcción de forma digna. En todas sus presentaciones públicas, repetía con insistencia que ese centro solo existía porque un día una doctora le había dicho sí a la vida de una desconocida, aun sabiendo que podía perderlo todo. María, ahora más fuerte, se convirtió en una presencia constante en los pasillos. Se sentaba en las salas de espera sociales, hablaba con familias angustiadas, contaba cómo casi se quedó ciega y cómo, gracias a una decisión valiente, ahora podía ver sonreír al nieto de un paciente después de una cirugía. Para muchos, ella era la prueba viviente de que lo que comienza como una historia personal puede, con el tiempo, convertirse en un bien común. En la inauguración oficial, el auditorio del centro albergó a personas muy diversas: médicos, enfermeras, donantes discretos, pacientes del Fondo Social, antiguos colegas de Santa Lucía e incluso algunos ingenieros de Navarro Aguilar. No hubo alfombra roja ni champán. Había sillas sencillas, iluminación tenue y un pequeño escenario. Mateo habló primero, con un breve discurso. Admitió, ante todos, que el pasado de la familia tenía manchas que no se podían borrar con marketing, solo con cambios concretos. Dijo que el centro era para él una disculpa transformada en compromiso. Luego fue el turno de Alma. Ella relató, sin detalles sensacionalistas, que todo comenzó una madrugada cuando un paciente indocumentado llegó a las puertas de una clínica privada y las normas dictaban que debía ser expulsado. Habló del conflicto entre la economía y la ética, de los riesgos personales, de las consecuencias. Y al ver los asientos llenos en el área social,
Concluyó que, si tuviera que volver a elegir, diría que sí, no por heroísmo, sino porque eso es lo que da sentido a la bata blanca que viste. Al final de la ceremonia, Mateo se acercó a ella delante de todos, no con farol, sino con respeto. Dijo que, más que una compañera, ella era la brújula que le impedía volver a usar el poder como escudo. Ella respondió que nadie se salva solo, ni los médicos, ni los pacientes, ni los herederos, que la verdadera fuerza residía allí, en esa mezcla de personas diferentes que, durante unas horas, respiraban el mismo aire sin jerarquías. Al apagarse las luces y reanudar la rutina del centro, Alma caminaba por uno de los pasillos del ala social. Vio a una adolescente de la mano de su abuela esperando una operación de cataratas. Vio a un hombre con un traje sencillo leyendo en silencio, a punto de ser operado del corazón. En cada rostro reconoció fragmentos de su propio camino: miedo, esperanza, agotamiento, valentía. Comprendió por fin que la historia con Mateo no era un relato perfecto, sino un camino lleno de errores, decisiones difíciles y nuevos comienzos, exactamente como las vidas que pretendía cuidar allí. Al salir, se detuvo ante la fachada iluminada. El nombre Esperanza Viva parecía vibrar con la noche regiomontana. Pensó en el joven indocumentado en la camilla, en el heredero escondido tras un uniforme de construcción, en la madre casi ciega, en el médico suspendido por seguir su conciencia. Comprendió que todos, de alguna manera, habíamos tenido una segunda oportunidad, y que el edificio que tenía ante ella era la encarnación de esa oportunidad. Esta historia te recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad para compartirla con alguien especial. Y si aún no la tienes, suscríbete a Sincero Love. Aquí te esperamos cada día con una nueva historia llena de vida y emociones. Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe "Gracias por esta historia" en los comentarios y dale un corazón. Así sé que estuviste conmigo hasta el último segundo.